Hola, ¿qué tal, amigos? Oye, así de golpe. El tanta. Sin el clap. Buenas noches. Damn, ni me lo esperaba. Hoy les tenemos una triste noticia. Wow. Estamos iniciando de una manera no tan enérgica No como hubo lo clap, volvemos a clap. hacer. No Porque me lo el día de hoy ya lo habíamos anunciado, ya lo veníamos anunciando, lo veníamos diciendo, pero el día de hoy un compañero es Brian. Mejor dilo tú. Pensé que ibas a decir tú. Tú Eres que tú. estás aquí. Uno de los tres. Pero soy yo, Uno de los muchachos. nosotros va a abandonar este Las cuarto filas de y este eres tú, Brian. podcast. Y soy yo. Chal, fui el nominado. Hicimos una votación. No sé si pueda soportar el episodio entero. Hicimos una votación y la raza dijo, sáquenme ese vato. Sí, no marcaron suficiente para apoyarte. Amigo, bueno, ya ahora sí les tenemos una noticia que darles. Pues en este equipo que hemos formado durante casi Ya, año y cacho. año y cacho, pues Brian, tienes una noticia que darnos. Así es, muchachos. Primero que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando. Ya les veníamos haciendo como un teaser de esto que iba a suceder. Porque pues es algo que se viene planeando, por lo menos yo de mi parte vengo planeando desde hace un tiempo. Y pues la noticia es que afortunadamente Dios me abrió puertas para poder ir a estudiar a Canadá. Entonces, mis amigos ya lo sabían. De hecho, el fin de semana pues hicimos una pequeña despedida. Hicieron una pequeña despedida. Iba a ser full surprise. Medio surprise. Pero no es su culpa. Soy una persona muy inteligente. Ay, no. Ok, dejémoslo en inteligente. No es cierto. Entonces, pues sí, las cosas se acomodaron y todavía probablemente el próximo episodio esté aquí, probablemente porque ya entre los días que grabamos ya estaría muy próximo a mi viaje. Entonces, voy a seguir aquí en Guadalajara. Ya dije dónde vivimos. Voy a seguir aquí en Guadalajara. Ya lo habíamos dicho desde el anterior. Sí, ¿verdad? Sí, pero... que vives en la avenida de... del mamut. Es que cualquier animal que digan sí está acá arriba, ¿sabes? Ya dije acá arriba. No, bueno, ya cáiganle. Hay muchas partes arriba en Guadalajara. Pues sí. Y pues bueno, se me abrieron las puertas. Afortunadamente Dios fue bueno. Es algo que me tomó muchos meses de planeación. Tuve que hacer muchos trámites para que se diera, para que se lograra. Y a cada trámite que hacía, pues Dios me abrió las puertas. Y a pesar de que estamos en pandemia, estoy a punto ya de dar el último pasito. Entonces, la próxima semana, muchachos, a lo mejor me ven todavía aquí. Puede que sí, puede que no. Pero si no, por ahí, oren por mí cuando, se acuerden de que Dios me abra puertas, de que todo salga bien, de que llegue bien que llegue con bien a donde voy. Voy a la ciudad de Toronto y pues voy a estar ahí un rato. Entonces necesitamos averiguar la dinámica de ver si puedo seguir, aunque sea de forma remota, y si no, pues dejo a dos buenos muchachones que que van a hacerlo muy, muy bien. Amigo, muchas felicidades. Gracias. De verdad, tenías fácil 3, 4 años hablando de esto. Uh-huh. Honestamente, yo dejé de creer que te ibas a ir. Yo también. Quiero creer todavía que no estás ahí. Y así como que la próxima semana, era broma. Pero me da mucho gusto, amigo. La verdad es que me acuerdo la primera vez que hablaste con nosotros, estábamos en unas donas. Uh-huh. Y ahí nos dijiste y que te querías ir, ¿verdad? Y 3 años después, está cumpliendo, amigo. Me da mucho gusto. Hijo, me da mucho gusto y la vas a romper, amigo. Sí, gracias. La verdad, sí, yo pensé que también ya no pensé que me iba a ir. Pero Dios me volvió a abrir las puertas, entonces no estoy corriendo de nada, no estoy... Fue Dios, amigo. Fue Dios, totalmente. exactamente. Cuando fue así como todo bien. Sí, todo fluyó. Todo fluyó muy natural. Pero bueno, ese fue el anuncio triste. De ahí Felicidades. Gracias, muchachos. Delante de nuestro auditorio inadaptado. Es importante mencionarlo y hacerlo aquí delante del auditorio porque muchos nos han acompañado desde el día 1 que comenzamos. Y Brian definitivamente es alguien... Pues se va inadaptado, no va a ser el mismo sin ti. Definitivamente va a ser una transformación vital
¿Por qué? Pues porque eres un gran parte de este podcast. Sin embargo, como lo dijo Nane, estoy muy contento también por ti. Estoy feliz y enojado como el meme. Como Rafita. Sí. Estoy feliz y enojado. Estoy feliz y triste más bien. Triste pues porque no te vamos a tener aquí cerca, pero muy feliz porque sé que es algo muy bueno para ti. Gracias. Que puede traer cosas muy, muy padres y contento por todo como persona, lo que te va a ayudar. Y sí, no va a ser lo mismo inadaptado, pero era necesario darte una despedida que esperemos que sea nada más un tiempo de transición. Sí. Pero oficial aquí delante del auditorio, pues porque lo que significas para... Gracias, podcast. muchachos. Sí, lo que sí, a lo mejor ya es el último día en este lugar, en este set. Sí. En mi casa, que es su casa. Y bueno, esperemos que sea mejor. Busquen a un tercer integrante. No, Es muy pronto para hablar de eso. van a ser felices con alguien más, se los prometo. Van a crecer y un día se van a acordar de esto y se van a reír. No, sí, nada más. No te creas, amigo. No te creas. Ahí se escuchó un sonidito de pip, que no saben quién fue el que dijo. Ok. Se puso aquí un emoticón para Sí, que no también. lean los labios. Un patito. Bueno, leyendo, así como que miran el tiempo del pip y ya más o menos vas a ver. Que lo alargue más de lo que es para que no... Oigan, ya también yo lo voy a editar. Todavía no me Aquí Pon está luces. apareciendo un mamut en esta parte. Y aquí un patito. Y mira, igual patito. Volvemos. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Ya, o sea, aparte de todo esto, ¿cómo se sienten? Qué ¿Cómo les ha ido? hipócritas son. Uy, qué adecuado. Muy bien, Brian, muy bien. Yo estoy muy bien. La neta sí estoy un poco, pues triste o melancólico porque no solamente, pues te vas tú del podcast, sino como que marca muy claro el fin de una era que hemos venido construyendo durante más de 5 años. Ujú. Somos mejores amigos desde hace unos 4 o 5 años y amigos muy cercanos que realmente contamos cosas que no se lo contamos a cualquiera. Y pues sí marca una era y sí me siento un poco melancólico porque pues también otras cosas están cambiando en la vida. Pero es como ese video, no sé si lo han visto en TikTok, como que esperanzador de que, cuando se acerca una nueva etapa en mi vida. Oh, Lord. Ok. Oh Lord. Que nuevos personajes, Ajá. pues, nueva etapa, nuevas, nuevos capítulos. Y pues está melancólico, pero pues al fin y al cabo, pues es la parte de la vida, ¿no? Sí. Lo único que constante es el cambio. Exacto, eso es exactamente lo que iba a decir. Lo único constante es Es el el cambio. cliché que se tiene que decir. Pero pues lo vives y es como que te van cayendo los 20 y lo importante de ejercer, o sea, de hacer el ejercicio del desapego, ¿no? O sea, porque honestamente no es fácil y se requiere mucha flexibilidad, pero creo que este tipo de decisiones, este tipo de cambios, pues son los que te van a ayudar a crecer más en la vida. Entonces... Sí, te ayuda mucho a madurar y a como que concentrarte realmente en Dios Ujú. y en ti como persona que pues va a ser la única persona que siempre vas a vivir. O sea, Ujú. contigo mismo. Ni Sí. con tu pareja, ni con tus amigos. Solamente contigo y con Dios. Y creo que a veces se enfoca mucho uno en lo que se pierde, en lo que ya no se tiene, pero también hay muchas cosas bonitas y nuevas que van llegando y también eso es muy bonito y también se tiene Deberíamos que hablar del aprender apego en este. Vamos a hablar de eso. Eso es un buen tema. Sí, la verdad sí, es un muy buen tema, honestamente. Entonces, amigos. Amigos, pues... Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio. Estoy aquí con mis co-podcasters. Podcasters. De hecho, está difícil decir Inadaptado Podcast Show, ¿no? Y PSD. Inadaptado Podcast Show. No, hasta En un nuevo está episodio de nuestro podcast, Inadaptado Podcast Show. Siempre como que me trago. Pero bueno. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Jacob. ¿Qué hay, gente? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más.
de su podcast. Bueno, ahora sí, ya la entrada como para romper el mood. Después del epílogo. Después del epílogo. Y después de palabras tan hipócritas que nos dijimos unos a otros. Ya estamos haciendo el acostumbrados. enlace al tema de cristianos hipócritas. Uf, ¿quién no ha vivido eso de la doble vida, el cristianismo, la hipocresía? Es un tema muy fresco para mí, amigo. Es una constante también, así como el cambio. Exacto. Es una constante, exactamente. Con el cambio es una constante la hipocresía en los cristianos. Ustedes, en algún momento de su vida, y ahí quiero que sean bien honestos, ¿se han considerado hipócritas? Porque, ojo, una cosa es ser hipócrita, y creo que lo decíamos en el episodio pasado, pero otra cosa es también caer en un pecado constantemente. Y ahorita podemos ver la diferencia. Sí, pero sí. yo creo que los dos la entendemos. Ahorita podemos... los tres la entendemos. Ahorita podemos... Ya te estoy recortando. estoy preparándome mentalmente. Ponme un emoji. Ponme un emoji de Ponte una almohada y ya, así como- Sí, ya con eso. Un efecto de que vaya desvaneciendo a través del podcast. hasta Podemos que ya poner como esté. una almohada, ¿no? Así que me casa de Brian. Ah, sí, cuando me vaya pueden hacer una con mi foto. Nada más. Un muñequito de almohada. Y bueno, ustedes han sido hipócritas así honestamente. La verdad. Sí, sí, fácil, Sí, fácil, sí. fácil. ¿Sí? Sí, sin broncas. Güey. Sí, sí, ¿En la qué? verdad es que sí. ¿Dónde? ¿En qué? En ¿No? que nos podrían comentar, ¿no es cierto? No es cierto. Si quieren decirlo, si no quieren decirlo. Pues yo creo que sí lo he platicado. Cuando de repente servía, a veces nos tocaba orar entre el grupo de servidores. Y nada manches, se soltaban unas oraciones acá de Padre, te pido en el nombre del Señor que guardes nuestras vidas, que sustentes nuestras almas. Y no, hombre, se iban. Y pues era como que terminó uno, yo tengo que orar más chido. Y sabe de dónde sacabas palabras, pero se ponía bien sofisticada la oración. Entonces ahí hicieron una hipocresía intensa, la verdad. Sí, pero yo quiero como que más bien de la... O sea, sí lo entiendo. Pero yo creo que lo que... Más bien, mi pregunta es como la doble vida. Porque eso sí es como para creerte un poco más espiritual. Pero yo creo que la doble vida o la hipocresía es cuando tú haces algo, o más bien dices algo en la iglesia y en la escuela o en tu trabajo, te comportas de una manera totalmente distinta. O contrario a lo que... Exactamente, a es lo un que choque dices, de lo que haces. posturas. Pues cuando recién nací de nuevo, que me metí al servicio de lleno, yo trataba de que fuera lo más congruente posible. Yo creo que a lo mejor se puede aparentar. Alguien que me conoció al principio y me ve ahorita y piensa que sigo siendo el mismo, se va a decir, no, este vato es bien doble vida, porque ahorita hace cosas que antes decía que no estaba bien hacer. Uh-huh. Pero es porque mi forma de pensar ha cambiado. Honestamente, yo he tratado lo más posible de ser congruente lo que digo con lo que hago, honestamente. Uh-huh. Sí cometía cosas hipócritas, así como de servir y sentirme bien salsa, pero también me sentía salsa en mi casa y me creaba... Entonces eras un engreído. Ajá, y me creaba broncas intensas en mi casa Porque por eso. justo es eso, o sea, tener una mala actitud Ujú. en donde sea, pues no es ser hipócrita. Sí, ¿no? No está bien. Sí, no, porque tenemos que también que diferenciar que normalmente dependiendo del contexto en el que estemos, nos desenvolvemos de manera distinta. Ujú. Y eso tampoco yo creo que se pueda calificar como hipocresía. Ajá, Sí, claro. exactamente. No vas a actuar igual con los papás de tu novia que con tu Que- novia. que con tus amigos de Con tus siempre amigos. o con tu jefe. O sea, dependiendo del Claro. contexto, te comportas de una manera u otra. Pero creo que está ahora sí que en el corazón, como la gran mayoría de las cosas, el que tú te sientas de... Chin, realmente aquí me estoy comportando de manera en la que no lo haría delante de alguien por cuestiones de aparentar. Ujú. Cuando Ujú. es cuestión de aparentar o de postureo, ahí para mí radica la diferencia. Por ejemplo, yo actualmente, cuando juego fútbol, digo muchas groserías. Bueno, no digo, ¿Puedes no creo que soportar eso? muchas, ¿Tú sinceramente. ¿Puedes soportar eso, Brian? Claro que sí, No. yo soy más... Yo no. Bueno, no digo tantas, pero sí digo groserías. ¿Cuántas? Ajá, sí. No sé, no me considero alguien que esté diciendo 5, 6, 7 groserías porque en mi día a día no estoy acostumbrado a ¿Cuántas decirlas. maldiciones? Ujú. Tampoco. Pero sí digo groserías jugando fútbol. Y en ningún otro lado digo groserías. Y no siento... es hipócrita porque normalmente no digo groserías. Sino como que ya es algo en lo que soy muy pasional.
Y es algo que me brota natural y en mi día a día no. De hecho, no considero que esté bien hablar con groserías. No se me hace algo, pues... Loable. Sí, algo no se me hace algo óptimo. Ajá, a lo mejor. Pero que tampoco lo veo como algo que trunque mi relación con Dios o algo que me haga ser menos espiritual, sino, pues sí, algo vulgar, si podría decirse, sinceramente. Pero no considero eso hipocresía, porque es algo de lo que estoy consciente y lo hago sin sentirme así, que lo hago por aparentar, no decir groserías o sí decirlas. Entonces creo que también tenemos que diferenciar a no sentirnos, estoy siendo hipócrita porque no me comporto igual que con mis amigos de super confianza, que con mi jefe o con mi abuelita. Entonces, o que con el pastor, ¿no? O que con el pastor, ajá. Entonces, creo que se tendría que diferenciar esa parte. Sí, totalmente. Entonces, a lo que va la plática es lo que decía al principio. Una cosa es ser hipócrita de una manera consciente, de una manera que, como tú dices, ¿no, Robert? Esconderte o más bien cambiar tu forma de pensar, incluso de vivir o de decir lo que según tú está bien, dependiendo del contexto en donde estés, ¿no? O sea, porque puedes decir... Creo que ahí radica la hipocresía. Es, si tú dices algo en la iglesia que después lo haces con tus amigos deliberadamente, creo que ahí es la hipocresía, ¿no? Por ejemplo, si tú juzgas a los demás, es que decir groserías está mal. Es que tomar está mal. Es que escuchar música no cristiana está mal. Pero después, con tus amigos, no solamente lo haces, sino lo promueves y lo ves normal, jajaja, jijiji. Ahí es donde es la hipocresía. ¿Están de acuerdo? Sí, pudiera ser. Sí, de acuerdo. Porque tiene que ver mucho con con tus posturas en la iglesia, con tus posturas en el cristianismo. Cómo tú dices que te quieres comportar, ¿no? Sí. Y incluso también la hipocresía se puede vivir de que tú juzgas algo superficial o algo que es gris en temas de la moral cristiana, como escuchar música del mundo, incluso yo diría tomar tatuajes, muchas cosas que son en el área gris, y tú estás haciendo cosas peores. A mí esa hipocresía se me hace mucho más grande que la hipocresía que consecuente, ¿no? De las palabras. Sí. Y creo que es algo súper común. Si no es que todos, la gran mayoría lo han vivido, o no sé si la gran mayoría, pero muchos cristianos lo hemos vivido en carne propia, el llevar esa doble vida. Yo particularmente sí la llevé varios años. Incluso me atrevo a decir que cuando dejas de ser hipócrita en ese sentido no es algo de un momento a otro, sino creo que, al menos reflexionando en mi vida, es algo paulatino. O sea, vas siendo cada vez más real en todas las áreas de tu vida conforme te vas dando cuenta que no necesitas o que no es bueno para nada para ti mismo, sobre todo el pretender, el aparentar, el juzgar. Vas como que lo vas descubriendo y se va manifestando en tu vida en muchas áreas. Porque yo recuerdo en mi adolescencia, en juventud, que sí era completamente doble vida. O sea, era una persona en la iglesia y otra completamente en la escuela, 100%. Y después fui siendo más real en cuanto a mi manera de comportarme en los dos lados, pero aún así tenía áreas en las que seguía siendo hipócrita. Por ejemplo, en lo de escuchar música no cristiana. O sea, muchos años yo ya era más congruente con mi manera de actuar en todos lados, pero aún seguía escuchando música no cristiana, y en la iglesia yo me ponía la bandera de que no escuchaba música cristiana. Entonces fue como que... Oye, ¿y llegaste a juzgar a alguien que escuchaba música no cristiana? ¿O tampoco? No a señalar, pero sí me unía al grupo de señaladores. No manches, bien nomás, así. Nunca fue algo que yo denunciara como tal. Y no porque sintiera culpabilidad, sinceramente. Pero no sé, nunca fui de denunciar así algo tal cual. Pero sí me unía a todos que señalaban que estaba mal escuchar música no cristiana. Y sí pretendía ante los demás no escucharla. O sea, también me acuerdo una vez que mis hermanas o mis hermanos
mi hermano, alguien me encontró mis carpetas de música no cristiana. Y yo me sentía así como avergonzado porque pues lo es como algo malo y algo que lo estás ocultando. Como si encontrado pornografía. Ya sé, como si te hubieran encontrado droga. Decir eso, así como... ¿Sabes? A mí también que me pasaba mucho. Yo era, o sea, en ese sentido de la música, yo sí era mucho como Robert. De que, no, es que la música es... una vez nos íbamos peleando, Anani y yo, de que, no, sí se puede, no se puede. Y yo era del equipo de no se puede, ¿no? Y me acuerdo mucho que a mí me gusta la música oldie, ¿no? Pero, o sea, yo no tenía ni... O sea, de hecho, la hermana de Robert, Carmen, si me estás viendo, un día de mis primeras veces que salíamos así a los molletes y todo ese rollo, me terapió entre ella y otro vato de que, no, borra tu música no cristiana. Y está chido, ok, todo bien, o sea, eso no es reclamo. Pero yo me acuerdo que borré mi música no cristiana y todo. Y me pasaba mucho que me daban muchas ganas de escuchar música oldie y buscaba en YouTube Tears for Fears y así como que me sentía... O sea, es que si la tienes en tu celular es diferente que si la escuchas en YouTube. Ajá, no, ya te cuenta. La escuchaba solo cuando iba en el camión que sabía que no había nada alrededor mío. Entonces, y fíjate, me entraba una culpa, me acuerdo así, machín, que me entraba mucha culpa por escucharla, pero disfrutaba muchísimo las rolillas así de Tears for Fears o de otros grupos oldies. Y un día me dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy escondiendo para escuchar música oldie, o sea. Y ahí fue donde dije, nada, ¿sabes qué? Me voy a abandonar en este mar de oldie, de música oldie de perdición. Y honestamente, o sea, lo que pasa, creo yo, es que te genera mucha culpa el vivir una doble vida. O sea, yo creo que es muy difícil de sostenerlo. O sea, quieres que tú a lo mejor nosotros tenemos un alma noble, ¿no? Hay raza que sí se puede pasar de lanza y hacer cosas más graves, ¿no? Sí, definitivamente. Tener otra familia, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, sucede y... Como está el viejo, o el chiste, la broma, o que es chiste, pero es anécdota, de que dos cristianos se encuentren en una discoteca, un antro, algo así, en un bar, y que los dos tengan como un criterio muy conservador y que se ven los dos y, ¡ay, hijo de su madre! ¿A dónde me escondo? ¿Qué hago? O que hasta el pastor, ¿no? Te lo llegas a encontrar. Eso estaría muy heavy, pero yo creo que sí puede pasar. Como Homero con Bart, ¿no han visto ese ¿sí? episodio? ¿Cuál? Me escapé del trabajo. Me escapé de la escuela. Y ya se encuentran y... Buenas tardes, señor. Así como ninguno había aquí, aquí no existimos. Ajá. Y soquete. ¿Sí han visto ese? Sí, que se detiene, ¿no? Ajá, se detiene. Buenas tardes, caballero. Sí, lo he visto, Así como que nosotros no nos vimos, no decimos qué pasó aquí. Es que es muy común, honestamente, o sea, y yo lo que me acordé ahorita que dijo Robert eso, y es que a mí me dio mucha risa acordarme. Porque neta yo sentía mucha culpa de escuchar eso, o sea, pero yo creo que sí es triste, pues, o sea, creo que se da por las expectativas de lo que se espera de un cristiano, ¿no? Y como lo decía Robert ahorita, o sea, te van cayendo veintes mientras vas creciendo y vas haciendo tuyas las verdades de la Biblia. Pero de antemano traes ese bagaje de, es que lo que se espera de un cristiano es A, B, C, D, D, y por querer cumplir con la norma, o sea, te privas a ti mismo de vivir tu proceso de aprendizaje. Yo creo que sí pasa por eso, y justo ahora mi siguiente pregunta es, ¿por qué pasa esta doble vida? O sea, ¿cuáles son las razones que ustedes creen que pasa que la gente es hipócrita? Pues yo creo que la principal es eso, que llegas a la iglesia y yo creo que todos entramos con como un fervor, un primer amor que le llaman. Se va apagando eso y el ser humano... tendemos a romper las reglas, por así decirlo. Y entre más reglas hay, pues más vas a romper, definitivamente. Y por aparentar una imagen de un buen cristiano, mantienes así mientras que tu vida no es sostenible. O sea, los criterios que se ponen en muchas iglesias no son sostenibles. Podemos entrar en el debate en el que si están adecuados cada criterio o no. Pero el querer aparentar que se cumplen no es sostenible. Porque puedes poner a lo mejor una vara. Y si está bien ponerla o no, pues es el criterio de cada quien, de cada iglesia. Pero porque parece que todos la cumplen a rajatabla en la congregación. Parece que todos son los cristianos perfectos. Porque no existe una cultura de vulnerabilidad y eso, de saber que, bueno, a lo mejor tenemos esto, pero pues yo estoy flaqueando en esto, en esto y esto. Y es un motivo de vergüenza porque estamos acostumbrados a que todos cumplan eso. Y para mí es uno de los principales temas
de problema en la iglesia, que falta hacer esa cultura de vulnerabilidad, esa cultura de no vas a llegar. Constantemente, por más bajo o alto que pongas tu estándar de buen cristiano, entre comillas, no vas a llegar, vas a fallar constantemente. Ujú. Y si lo muestras unos con otros, más fácil podemos salir del hoyo en el que estemos, del pecado en el que estemos. Porque muchas veces nos juzgan a aquellos que no tenemos mentalidad de conservadores, que nos da miedo decir la palabra pecado, la palabra Jesús, arrepentimiento. Lo decimos como es, sin Santidad. problema. Podemos estar en pecado tal cual y si no lo compartimos con otros, no vas a salir del pecado. Si no lo reconoces, lo que hablábamos en el episodio pasado. Ujú. Si no reconoces que tu naturaleza está ahí, el Ujú. lobo negro que decíamos, Exactamente. vas a seguir viviendo en esa doble vida, porque nuestra naturaleza tiende a romper las leyes de Dios. Ujú. Y Claro. constantemente. Y si no la reconocemos, pues vas a seguir aparentando tu postureo y tu vida real, que es la que está infringiendo las leyes de Dios. Sí, claro. Deep. Yo creo también otra de las razones por las que se da es porque tenemos amistades cristianas muy superficiales. O sea, y tiene que ver 100%. mucho con lo que dijiste ahorita, ¿no? O sea, realmente tenemos amistades cristianas donde no nos mostramos como somos, queremos aparentar una santidad enorme, entonces eso no nos va a dejar salir nunca del hoyo o del círculo vicioso en el que estamos. Ajá. Porque yo soy santo, tú eres santo, mientras nos vemos. Porque mientras no nos vemos, ninguno de los dos actúa como nos decimos que actuamos. Pero ¿sabes qué? Creo que incluso se perpetúa esa hipocresía en las amistades profundas cristianas, porque fingen ser santos a tal grado que se comprometen con el rol de no exponer su pecado. O sea, y se llevan a más santidad, más santidad. Es que justo es eso. Yo creo que eso no es una amistad profunda. Ah, sí, exacto. No. Por eso puse así, pero Las comillas. terminas siendo, estando en un círculo exclusivo de amiguitos que ya se saben todo su diálogo, pero nunca van a llegar a realmente mostrar vulnerabilidad, como dice Robert, ¿no? Entonces son tus mejores amigos y hasta sales con ellos de viaje y todo el desmadre, pero nunca te das la oportunidad neta de ser vulnerable. Siempre estás en el margen de, ay amiga, que Dios te bendiga, ay qué bendición verte, ay mi vida se bendice con la tuya, o sea, y se van a hacer... Ya hasta los diálogos están así, Sí, tienes sí, los armados. preestablecidos, O sea, ya. nada más cambia el sujeto. template. Ajá, Tienes- es un template. Justo lo que yo les decía como unos 10 episodios atrás, que a veces ese tipo de cosas pierden peso total. Ujú. Porque Sí, de acuerdísimo. Ni siquiera van del corazón. Simplemente, o sea, esa misma persona se lo dijo a Juan y también Ajá. se lo dijo a Pedro. Las mismas palabras o cámbiale 3 palabras y es exactamente lo mismo. Pierde peso. Los Ujú. clichés. Sí, Me sí, chocan sí. los clichés. Fíjate, una de las cosas ahorita que estaban mencionando eso es... ¿No les pasa? A mí me pasaba que cuando alguien te pregunta ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y tú no respondes con un bien, gracias a Dios. Ujú. Eres un mal cristiano. No sé si les llegó a pasar, pero al menos a mí de adolescente, cuando Ajá. alguien decía, no, es que no me hice bien, gracias a Dios, Ajá. es porque eras un mal cristiano. O sea, a ese grado Ajá. llega la gente en donde todo el mundo responde bien, gracias a Dios. O también si escribías Dios con minúsculas. Era como uf. que... Era, Ya. Que si no, o sea, que si contestas nada más bien, bien, gracias. Manches. esta persona no considera a Dios en su vida. Exacto, No es exactamente. agradecido con Dios. Yo he escuchado varias veces eso. Ujú. A ese grado de simplicidad hemos caído el sacrificio de Jesús o realmente nuestras convicciones Ajá. como cristianos. Oye, ¿qué piensan, por ejemplo, cuando te hacen, o sea, te ponen una carga así bien fuerte cuando se te olvida orar por los alimentos? Dude, es más de lo eso mismo. quiero decir. Sí, exacto, o sea, pero yo dije, a lo mejor yo soy el único carnal que de repente se le pasa, pero a mí me ha tocado estar así como que en mesas de cristianos. Y con tu papita. Y yo tengo la papa en la boca y me ven con unos ojos de pistola así de, no has orado, casi a punto de rasgar sus vestiduras, ¿no? Yo me Eso, quedé que no así. cierres los ojos mientras oras. Ajá, exacto. Que te sientes en la alabanza. Ajá, que que no levantes levantes las manos. Lo Que te dijimos salga de al- la alabanza. Que vayas mucho al baño. Ajá. Tipo de cositas que analícenlo son rituales. Sí, Sí. sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque en algunas iglesias ya no lo ven tan mal como ponerse pantalón o falda, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuál es la diferencia entre eso? Sí, totalmente. Y eso de orar por los alimentos se me vino a la mente, que se puede volver algo tan rutinario y tan de ritual que yo creo que como lo haces 3 veces al día, todos los días, por así Ujú. decirlo,
es muy fácil que se vuelva un ritual y pierda el sentido en tu vida. Porque lo estás haciendo todos los días. Ya es como un requisito. Neta, no estás ya lo haces así como echarle limón a tu comida. O sea, es algo que tienes que hacer antes de orar y ya. Antes de comer. Ajá. ¿Sabes qué dije? Antes de comer. Antes de orar. Antes de Padre, comer. por favor, ayúdame a orar. Oro para orar. No, hombre, cristianísimo. Te quedas mi grado de espiritualidad. Muy, muy arriba. Ah, ya nos dejaste bajo, amigo. Pero sí, y es algo que a todos nos puede pasar. Yo hasta no hace mucho me cuestioné eso y dije, tengo que buscar realmente que mis oraciones por los alimentos, estar súper enfocado en lo que estoy haciendo y diciendo. O sea, que no se vuelvan, gracias Dios por esos alimentos, te pido que los bendigas en el nombre de Jesús, amén. Sí, pierde el peso totalmente. Entonces, es realmente saber por qué estoy orando. Porque estoy agradecido por el sustento de Dios. Y tomar conciencia de que eso estoy haciendo en ese momento y el por qué lo estoy haciendo. Sí, claro. Fíjate que mi acercamiento es similar, pero tiendo a la simplicidad. Yo digo... realmente me doy el tiempo de decir, sé agradecido. Sé agradecido que hoy tienes comida. Sí. Sé agradecido por... yo hasta pienso hasta el sabor de la comida. O sea, de decir, esto me va a saber bien rico. O sea, pero ya de ahí parto en... siento una gratitud de decir, Señor, gracias porque sé que eres tú. O sea, sí, pero... bueno, yo soy más así de... sencillo. Sí, porque realmente si nos vamos a la raíz del orar por tus alimentos... Muchas veces podemos darle un toque mágico al que oras por tus alimentos. Porque no has orado. No he orado. Hasta sientes una culpa por no haber orado. Te sientes mugroso, ¿no? Así como de... o sientes que te van a caer mal. Sientes también que te pueden caer mal por no haber orado. Y realmente la razón por orar por los alimentos es agradecer el sustento de Dios. Sí, de acuerdo. Principalmente, esa es la razón. Sí, claro. Y podemos darle otros atributos que no tiene. Sí, claro. Sí, no. Es que eso pasa cuando haces las cosas como ritual, como un cliché nada más. Cuando no te analizas y tú mismo te da miedo juzgar o analizar, quiero cambiar la palabra, analizar lo que los demás hacen y por qué lo hacen. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? Realmente... Emanuel Rosarín. Son muy buenas preguntas. ¿Por qué crees lo que crees? Que es mucho lo que va de la mano la deconstrucción. Te tumbas el pilar del dogma que tienes y a lo mejor construyes el mismo pilar, pero lo vuelves a hacer ya sabiendo qué onda con ese pilar. Y justo es eso. O sea, es cuando tú tienes un nuevo conocimiento, si lo haces, lo vas a entender. O sea, tiene que ver con eso. Es como... no se te va a olvidar. Las cosas bien aprendidas no se te olvidan. Las cosas que tú crees por convicción y que sabes y lo desmenuzas y sabes, yo creo esto por esto y por esto y nadie me puede decir nada, va a ser mucho más difícil que alguien o que dejes de creer en eso. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo cada cosa que esto es la verdad o esto es lo que me está funcionando a mí y esto es lo que yo creo. Pero es que, ¿sabes qué? Fíjate que aunque es bien sano eso que estás diciendo, hay mucha gente que puede pasar toda su vida sin vivir ese proceso. Sí, 100% de acuerdo. Ajá, de no cuestionarse nada, de vivir en automático o de simplemente hacer lo que otros hacen por el hecho de pertenecer a un círculo social. Sí, o porque está mal juzgar al líder o al pastor o a los dogmas incluso, ¿no? O sea, sí. Es como es como la historia que tanto se cuenta del experimento que hicieron con los monos, que metieron a 10 monos paradigma para estudiarlos, analizándolos y tocaban estaban unas bananas arriba y cada vez que iban a subir por las bananas a la cuerda los electrocutaban o los bañaban con agua muy fría así a fuerte presión. Y entonces cada vez que alguno se subía para buscar las bananas, hacían lo mismo. Todo siempre. Al grado que ya cuando uno de los 10 monos intentaba subirse, los demás lo golpeaban. Sí. ¿Por qué? Pues porque reaccionaban al reflejo de algo. Entonces quitaron a uno de esos 10 originales y metieron a un nuevo mono. Y el mono lo que quería hacer es subirse a la cuerda para ir por las bananas. En cuanto quería subirse, los demás lo golpeaban. Y entonces así él mismo también aprendió que no debía subirse. A él ni siquiera nunca lo bañaron con el agua. Los demás lo golpearon. Y así fueron haciendo lo mismo, quitando uno por uno los monos, hasta que ya no quedaban ninguno de los 10 originales y quedaban 10 monos que nunca habían recibido un baño de agua. Pero en automático, cuando entraba uno nuevo, lo golpeaban por el simple hecho de intentar subirse. Y ya los científicos dijeron, ya nunca vamos a bañarlos con agua. Pero ya nadie quería subir a la cuerda.
Y por más que la circunstancia había cambiado, como la tradición o el dogma era no te puedes subir a la cuerda, ya ni siquiera ni uno sabía de por qué. O sea, ya no era necesario que no subieran a la cuerda, pero como nadie se cuestionó el por qué hacemos esto, todos siguieron haciendo lo mismo. Sí, y es lo que pasa con las tradiciones o el pensamiento tradicionalista. No te preguntas por qué no me puedo subir a la cuerda. No le preguntas a los demás. Simplemente porque ves que los demás no se suben a la cuerda, no lo haces. Y nunca te cuestionas el por qué. Y así funciona el pensamiento tradicionalista que tenemos que romper porque es súper tóxico y muy presente en todas las religiones y el cristianismo no es la excepción. Sí, definitivamente. Y bien tal vez no romper, pero como dices tú, cuestionártelo y reestructurarlo, aunque al final tengan la misma cosa, sí, pero entender de dónde surge y sus contextos y sus elementos. Porque hay muchas cosas y hay muchas personas que yo le pregunto, ¿tú por qué no escuchas música no cristiana? Y realmente se nota que saben cuáles son las bases de su convicción. Y es totalmente válido, ¿no? Ah, pues es que a mí me trae recuerdos malos, o a mí me hace esto, o a mí me genera sentimientos negativos, o yo prefiero ese momento dedicárselo a Dios. Que yo creo que esa es la parte en la que yo más me identifico, porque la neta, yo escucho la mayoría de mi tiempo música cristiana. Y no digo porque estén aquí, pero realmente es lo que más escucho. Hipocresía, ¿no? Hipocresía a su máximo nivel. No, de hecho yo no sabía que escuchaba tanto música cristiana hasta que me salió mi resumen de Spotify. Y dije, ¿a poco soy tan cristiano? No, pues al menos en la música, no. Pero no, porque a mí es lo que más me gusta escuchar, honestamente. Si a mí me dicen, ¿tú por qué escuchas más música de cristiana? Pues porque a mí es lo que más me gusta escuchar. Y cuando otras personas me dicen también su convicción, digo, pues tiene sentido. Pero cuando me dicen el mismo cliché, lo mismo de siempre, no, es que hay que apartar ese momento para Dios y eso. A ver, ¿cuál es la diferencia entre otras cosas que abres haces? puertas. ¿No? O la de, es que ¿en qué te edifica? O sea, manches, tú haces como 25,000 cosas en el día. De esas 25,000, 24,500 no te edifican. Exacto. Pero solo cuestionas la que todos cuestionan, ¿no? La que todos los changuitos ya te pegaron por hacer. Las que es mal vista. Exactamente. Las películas. ¿Cuántas películas hay cristianas? ¿Cuántas películas has visto cristianas? Hay como 10. Buenas hay 10. 1% de tus películas que has visto... Y me estoy yendo muy Sí, y en general, o sea, no puedes vivir toda tu vida haciendo cosas que simplemente te edifiquen. O sea, pues porque... O sea, de manera cristiana me refiero, ¿no? O sea, convivir con tus amigos, pues puedes tratar de meterle ahí que te edifica, que te hace crecer y lo que quieras. Está bien, te la paso. Pero leer libros que no son cristianos, ver películas, platicar con tu familia, platicar, a veces, lo que sea. Cuando no estés platicando con Dios, no te está edificando en lo espiritual, bajo esa perspectiva. Si no estás platicando de cosas de la Biblia o cosas con un criterio cristiano enfocado a lo cristiano, no te está edificando bajo ese criterio. Pues porque no es así la vida, sinceramente. Y además, muchas de esas personas que por lo menos a mí me han dicho eso, no manches, se aventan bromas, brother, o son tan pesados que digan, no, te pases. Eso va a edificar un montón, ¿no? O sea, que de repente dices, tienen un sentido del humor muy pesado o tienen una forma de actuar a veces que tú dices... O sea, a mí no me hace sentido de repente que son muy minuciosos para unas cosas y para otras son muy permisivos. Y es ahí donde o sea, el resumen para mí es lo que dice Robert, ¿no? De que no se permiten ser vulnerables, honestamente. Y eso es para mí el centro de todo el problema. Sí. Bueno, yo creo que otra razón, amigos, también suele mucho pasar es que a mí, honestamente, ya no me da para nada vergüenza, pero en mi juventud sí me da vergüenza decir que soy cristiano. Por el estigma que tiene. Sí. Y eso es una presión muy fuerte del lado de tus amigos no cristianos. Pues, se van a burlar de ti. A mí me decían judío en la secundaria. y eso era algo que me molestaba. Porque, pues, nunca oculté que fuera cristiano. Pero sí era algo como que, no quiero ser el raro de la clase o así. Y eso es algo que pasa mucho. La vergüenza de ser cristianos. Sí. A mí me daba vergüenza cuando neta no era cristiano. O sea... Porque yo, de conocer de la palabra, pues desde los 12 años, más o menos, desde antes. Yo me acuerdo que el primer acercamiento que tuve con el cristianismo fue una canción de Marcos Vidal, la de Oh, qué amor. Desde ese momento dije, Jesús, ¿sabes? O sea, y también en la primaria, una vez que vi una figura de Jesús así crucificado, como que ahí fueron de las cositas que por primera vez en la vida dije, ese es Jesús. Ya te iba poniendo ahí. Exactamente. Pero, no, o sea, durante la secundaria, igual en la prepa, hombre, yo, o sea, decía y hablaba y todo. O sea, no era cristiano. No había sentido yo
ese acercamiento con Dios que un cristiano a veces dice, el nacimiento de nuevo, ¿no? Pero no lo había experimentado realmente. Entonces, ahí sí me daba mucha pena decir, soy cristiano. Aunque ya estaba en mí esa convicción de decir, no, neta, sí creo. O sea, escuchaba predicadores y yo decía, no, pues sí le creo. O sea, sí creo lo que él está diciendo, sí me suena, sí me hace sentido. Pero pues todavía no llegaba a ese nivel de convicción, a ese nivel de conocimiento que me hiciera realmente, pues, ceder, vencerme con esos argumentos. Y ahí era cuando a mí me daba pena decir que era cristiano, honestamente. Sí. Ahora, ¿cuáles son los lados negativos de vivir una doble vida? Empiezo yo. Sentimiento increíble de culpa. Sí, o sea, un sentimiento exagerado de culpa de hacer las cosas a escondidas. Y creo que eso es el principal motivo por lo cual no puedes salir de la doble vida. Ajá. Que ahorita vamos a hablar de las maneras, ¿no? De salir de la doble vida. Sí, y culpa, temor, también tienes temor de que te descubran. Exactamente. Vivir todo el tiempo preocupado de que me van a cachar, ¿no? De que, como decías tú, ¿no? O sea, se encuentran en el antro. Yo me acuerdo que una vez, recién empezábamos como que a salir mucho y fuimos no sé si estabas tú, pero fuimos al Chili's, una cosa así, ¿no? Un restaurante. Uh-huh. Y iba un vato y era una plaza y en esa plaza tenía un antro hasta arriba. Entonces nosotros estábamos esperando mesa y un cuate de la iglesia... Creo que sí me acuerdo de esa vez, sí. Sí. La gourmetería, ¿no? Ajá, sí. Exactamente. La gourmetería. Y ahí estaba un bar, un bar, ¿no? O un antro. Y llega ese vato y se nos cae. ¿Qué onda? Y se le ve cómo se le cayó. ¿Sí te acuerdas? Me acuerdo tanto de su semblante. Digo, la neta es que yo no lo juzgué tanto porque pues yo decía, pues yo también he ido a un antro y diciéndome muy cristiano, ¿no? Pero sí vi como que se le cayó. Dije, no, es que bueno que no soy yo. Le bajó la sangre a los pies. Qué bueno que es que no tuvo otra opción más que saludarnos y hacerse un rato ahí un ratillo hasta que le hablaban sus compas. O no me acuerdo qué pasó, pero pues ya se así de compa, ya me voy. No, pues está chido la puerta, ya me voy. Vengo a edificar a estos paganos. Y pues estaba bien, estuve bien mutando, ¿sabes? Sí. Pues yo me quedo con lo de la culpa, brother. Yo creo que para mí fue lo más grande. O sea, de las veces que llegué a hacer cosas que ocultaba. O sea, a mí la culpa, por ejemplo, de la música, neta sí me carcomía. O sea, se escucha ridículo si ustedes quieren, pero era algo que yo decía, no manches, estoy escuchando música que no es cristiana. O sea, y me caía mucha culpa. Pero sí. no se me ocurre. Aunque fíjate que puedes vivir mucho tiempo con tu conciencia encallecida, ¿eh? Uh-huh. Porque yo llegué a vivir así. O sea, yo vivía una vida doble. Sobre todo más chico. Y yo en ningún momento yo me sentía... Te estoy fallando, Dios. Porque simplemente no pensaba en Dios en lo absoluto. Uh-huh. En nada. O sea, no pensaba en Él. No, tampoco pensaba no existe Dios. Simplemente me dejaba llevar por mi día a día pensando en otras cosas. Uh-huh. Y no quería voltear a Dios ni a reflexión acerca de Dios. Uh-huh. Entonces es como... Pones como un callo. O sea, pones un callo en el que tu mente no está pensando en Dios. Y puedes vivir hipócritamente, descaradamente, por así decirlo. Porque vives... contrario totalmente a lo que intentas ¿Sabes mostrar? Qué podría ser vergüenza, a lo mejor, cuando se te expone? Sí, definitivamente. Aparte de la culpa, vergüenza. Yo creo que es más pesado todavía porque... Y no sé, o sea, creo que deberíamos de nosotros como cristianos apresurarnos a estar en escenarios donde nos sintamos avergonzados más constantemente. Sí, vulnerables. Es lo mejor, o sea, porque a mí me llegó a pasar varias veces que me sentía avergonzado por cosas así que salían a la luz de cosas que estaba haciendo. Uh-huh. Y en el momento, pues, te sientes terrible, avergonzado. No es muchas veces no era para mí un genuino arrepentimiento. Es me cacharon y pues me siento mal porque me cacharon. La neta. Sí. Disfrazado de arrepentimiento. En el momento te sentías arrepentido, pero ¿por qué no te arrepentías antes de que te cacharan, no? Exactamente. Claro. Pues la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Ajá, exactamente. Y te da un sentimiento de vergüenza, pero no es un arrepentimiento genuino. Yo creo que... Pero es lo mejor que te puede pasar. Yo creo que es Dios permitiendo que esas cosas salgan a la luz para que tu corazón se vaya limpiando y te quites esas cargas que traes ahí. Sí, es claro. Que tú puedes ver incluso en los ojos de las personas cuando
por ejemplo, estamos hablando de temas delicados, ¿no? Y yo, por lo menos, suelo ser ciniquillo y digo, no, pues es que yo sí hago esto. Y como que a veces hasta lo he notado, no sé si a veces en ustedes, ¿no? Que se me quedan viendo con cara de... Y yo, pues, ¿qué? Sí lo hago, o sea... como que ya no me da vergüenza a veces admitir mis fallas. Y de hecho, trato como que... De antemano como que hablar de lo peor de mí. O sea, como que mi lado más flaco, mi lado más débil. Y es la verdad, o sea, pues todos tenemos esas áreas. Y cuando no te gusta exponerte a la vergüenza, que estás cuidando tu estatus y todo ese rollo... pues te cuidas mucho y eso pues puede implicar que traes ahí una doble vida donde no, es que si se habla de mí de esta manera, ¿dónde va a quedar mi reputación? ¿O dónde va a quedar mi imagen? ¿Dónde va a quedar mi persona? Pues en donde tiene que estar, o sea, en lo real, porque pues todos cometemos ese tipo de errores. Y creo que falta de no poder ser personas vulnerables es porque le tenemos miedo a sentirnos avergonzados delante de los demás. Pero pues, no creo que tenga nada de malo, o sea, realmente. Yo creo que es un ejercicio incomodón, si tú quieres, pero que te libera, como dices, al mismo tiempo. Totalmente. Y te puede pasar aún en distintas áreas de tu vida. Sí. Yo creo que aún si hiciéramos un ejercicio actual, constante, que dijeras, ¿hay algo en mi vida que me avergüence de lo que estoy haciendo, lo como estoy siendo? Y si ves áreas en las que dices, chin, esto me avergonzaría, o esto, si se supiera de mí, me avergonzaría, cámbialo. Sí, exacto. No porque por culpabilidad o porque si estás viendo que te da vergüenza y no quieres ser descubierto, cambia eso de ti. Cámbialo, porque como persona no te gusta eso, porque si te está avergonzando, realmente no te gusta. Cámbialo para que no te sientas así, ¿no? Exacto. Sí, a veces suena muy fácil, ¿no? Decirlo nada, es como que cámbialo, a veces no es tan sencillo. No es fácil, pero muchas veces no tenemos conciencia. Pero yo creo que... Sí, pero creo que también, o sea, pudiera haber más pasos antes de eso, ¿no? O sea, platícaselo a alguien. Ah, sí, también definitivamente podría ser. Pero, sí, exacto. Y es que eso mismo te va a abrir a... ¿Sabes qué? Te quiero decir algo que me avergüenza mucho, pero que quiero compartirlo con alguien porque la Biblia lo dice así, ¿no? Sí, o sea, alguien que tú admires a lo mejor. O sea, un pastor, alguien que tú digas, esta persona me puede dar un buen consejo, ¿no? Exactamente. O sea, no sé si cualquier cosa que estés pasando, pero platícalo con alguien, muéstrate vulnerable. Creo que va a ser el primer paso para cambiarlo, porque muchas veces no es tan fácil así como nada más, vamos a cambiarlo. En muchas ocasiones, ¿no? Como tú decías, ya no escucho música del mundo y la ansiedad del mundo, ¿cómo me choca? No cristiana. No cristiana. Música no cristiana. Me choca por el cliché nada más, no creo que tenga nada de malo. Como somos bien anticlichés, me choca decir eso, pero... realmente no tiene nada de malo decirlo tampoco. No, realmente no. Entonces, música que no es cristiana, pero pues te carcomía por dentro la ansiedad, ¿no? Sí, no, yo disfrutaba muchísimo una rolita en específico, me acuerdo que la buscaba y... Había un amigo cristiano que sabía que tú escuchabas música cristiana, ¿no cristiana? Sí, muy probablemente sí, probablemente sí. Pero en un principio no, o sea, por 3 años no. Pero también ese amigo seguramente escuchaba música cristiana, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y ahí se pasaban sus rolillas. Sí, fíjate que sí. Sí, honestamente sí. O sea, pero es eso, o sea, darte cuenta de que toda la gente que está ahí está haciendo algo. O sea, no te sientas juzgado o tómalo si tú quieres de quien viene, ¿no? O sea, todos los que están yendo a la iglesia, que están pretendiendo tener vidas santas y eso, están fallando de maneras... Igual que tú fallando, ¿no? De porque maneras seguimos diferentes. rotos. Seguimos rotos, exactamente. Y ahí les doy un tip tóxico que rodan, pero si quieren saber si una persona escucha o no música del mundo no cristiana, busquen su perfil de Facebook en Spotify. Ahí les va. Está tóxico eso, pero busquen su perfil de Facebook en Spotify y ahí les va a salir sus playlists, sus reggaetones. O sea que si tú eres amigo de Nane, ya sabes que sabe lo que escuchas. Por favor, no pretendas. Honestamente no lo busco tanto. Nada más digo, esta persona, déjame ver qué tanto. Y me pasó así como... y después de este episodio, ya que busques a alguien toda super Marcos Witt, nada más. 24 horas de alabanza, ¿no? Como ser más espiritual. Puras prédicas, ¿no? Es que justo me pasó con un cuate que pues, lo conocemos nosotros. Sí. Que se casa con una chava que... Nombres. Ya sé quién es.
No te creas, no digas nombres. Sí, voy a decir su nombre. Jorge y Lupita. Ok. Ay, Jorgito, ya te expusieron. Jorgito. Ya te exhibieron, Jorge. Jorgito, delante de su esposa, que ya De se su casaron Lupita. hace tiempo. Mucho. Hace mucho tiempo. Pues andaban ahí, pues intentándola ligar, ¿no? Y todo. Y pues Jorgito decía, no, pues es que yo no escucho música No, cristiana, ¿no? Entonces, yo un día platicando con él, pues sabe que yo soy un poquito más relajado. Yo le platiqué que, estaba escuchando esto y esto, ¿no? Y él me dijo, pues a mí también me gusta la música así de Coldplay y así, ¿no? Green Day. Pero yo ya lo preguntaba porque yo ya lo había buscado y ya sabía así que tenía ahí muchas rolillas de AC/DC, así cosas así. I went to hell. Bien stalker. Pero sí, un poquillo. Por eso Todos tenemos esa parte sí, stalker. sí, claro, Admitámoslo, sí, seamos sí, vulnerables. sí, Es Todos tóxico. somos stalkers en Sí, ciertas es áreas. tóxico, pero pues nada, digo, a ver, muéstrate vulnerable también con una persona que te vas a casar, o sea. No tiene nada malo. Exacto. Yo creo que con nadie más, o sea, es la persona Claro. que neta te va a conocer, o sea, yo no entiendo cómo la gente anda por la vida, o sea... Ese es el peligro de los noviazgos muy cortos. Ajá, exactamente. Sí, Porque normalmente te quieres mostrar lo mejor Ajá. delante de la chava con la que estás. Sí, claro. Y entonces, entre más tiempo esté en la relación, tu ser se va manifestando más, Te vas sintiendo más definitivamente. cómodo. Te vas sintiendo más cómodo. Mostrando tus verdaderas cosas. Aparte quieres que no vas siendo menos cuidadoso con lo que estás aparentando y pueden salir el real tú delante de tu pareja. Sí, exacto. Entonces, no digo que los noviazgos cortos sean malos, pero pues es una desventaja de los noviazgos muy cortos. Sí es algo... Iba a decir una broma, pero... Sí es algo ahí que podría ser algo malo, pues. O sea, Pero podría- Será considerarse. en posibilidades, hay más posibilidades de que fracasen, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que sí. 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 Y creo que otra cosa que trae mucho es inestabilidad. Digo, obviamente, me gusta mucho este versículo, es de Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Porque realmente cualquier cosa que hagamos, que primero digamos sí y luego no, nos trae ante la sociedad una pésima imagen, Ujú, y otra, tú mismo ni siquiera estás avanzando hacia una misma dirección. ujú. Si tú dices, yo hago esto, está mal, pero lo hago. O no, yo no hago esto, pero después acá sí lo hago, ¿no? Ujú. Entonces, si tú dices, no lo hago, pues no lo hagas. Si dices, sí lo hago, pues hazlo de una manera, si tú lo consideras bueno o malo, ¿no? Sí. Entonces, O aún si lo consideras malo y lo haces, pues no te engañes a ti mismo y no quieres aparentar que no lo haces. Ujú. Sí, sí, sí. Yo creo que algo que la gente valora mucho, no importa si eres cristiano o si eres una persona no cristiana, es la genuinidad. O sea, cuando eres genuino, yo creo que es algo que la gente valora mucho y lo aprecia de verdad. A mí me ha pasado ver gente que no es cristiana que dicen real, recognize real, ¿no? O sea, es como una Ujú. frasecilla muy allá. O sea, entre reales se ubican. Y es algo que neta sí se valora porque es muy común de que la gente busque solamente aparentar. Entonces, el ser genuino contigo mismo, si bien no te tienen en el mejor estatus que si quisieras, y es algo que he estado reflexionando mucho últimamente por varias circunstancias. O sea, la realidad la puedes cambiar en cualquier momento. O sea, pero nunca vas a poder crecer si no reconoces dónde estás parado. Entonces, creo que viene mucho a cuenta, ¿no? Con lo que tú estás diciendo, ¿no? De ser de doble ánimo, porque no avanzas, te estancas. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo cuando empecé a ir a terapia, ¿no? O sea, decía, manches, que voy a ir a terapia, qué vergüenza, la gente que va a decir de mí, que soy... O sea, pero neta, no hubiera avanzado lo que avancé si nunca hubiera empezado a ir. Entonces, como que dices, o sea, no importa si algo de tu vida te avergüenza mucho, llevas muchos años con eso, es mejor reconocerlo y decir, pues quisiera estar en el escalón 10, pero estoy en el escalón 1, que pasar 50 años más en el escalón 1 pensando que estás en el escalón 10. Entonces, es mejor empezar a hacer algo desde abajo que pasar 10 años más fingiendo que estás en un área donde, o en un lugar donde no estás todavía. No, y luego te fijas, ¿sabes algo que también pasa? Es que
no te conoces a ti mismo, no sabes realmente quién eres. Ujú. O sea, de que estás poniendo una imagen a un lado y luego otra. ¿Quién realmente soy yo? Sí, Ajá. tanto tiempo estás fingiendo que tú mismo te estás engañando. Sí. Tú sí, mismo Yo ya creo ni siquiera sabes si eres esa persona que les dices a los demás o la persona... o otra exactamente. persona, Que ¿quién eres tú? El cristiano, el no cristiano, ¿no? O el entre comillas. cristianoide. El cristianoide. El que se comporta de esta manera o el de la otra, ¿no? Porque uno de los dos, o una mezcla de los dos, pero yo creo que puedes tener como una pequeña crisis de identidad de ti mismo al estar fingiendo tantas horas de tu vida, güey. Sí, es que se cree, o sea, que lo que se espera de uno es lo que tú tienes que ser. O sea, por ejemplo, santidad y asistir a la iglesia, servir en algún lugar. Y empiezas a definirte como persona con esas cosas, pero tú eres más que eso. O sea, yo, Emanuel o Robert, o tú mismo, ¿no? O sea, eres más que ser cristiano. Se va a escuchar raro, pero eres más que eso. O sea, estás viviendo en una forma en la que vas a ir descubriendo cómo adaptar eso que tú eres a lo que es, a lo mejor a lo que se parezca más a Jesús. Pero en el Inter eres eso. O sea, y tienes que descubrir, tienes que irte bien profundo a entender quién eres. O sea, quién eres como persona. La complejidad, ¿no? O sea, estamos muy complejos. No nos podemos catalogar en buen cristiano y mal cristiano. Y todos caben aquí, todos caben acá. O sea, somos muy complejos en todas nuestras áreas de nuestra vida como para meternos en cajitas. Sí, estoy de acuerdísimo. Sí, claro. Creo que realmente lo único que puede definir realmente si somos buenos cristianos o no van a ser nuestros actos y al final del día va a ser lo que más importa. ¿Crees? Sí, No claro. sé. ¿Nuestros actos? Nuestros, sí, claro, para ser, pues por sus frutos los conoceremos. Sí, pero no creo que eso te defina como buen cristiano. No, ni yo. Yo sí creo que ¿Tú sí crees? Sí, claro que sí. No, porque yo no al sé. fin y al cabo, en 10 años o en 5 años, sí tiene que haber una mejora en tu vida. Pero ¿cómo estableces? O sea, puedes mejorar sin necesidad de acciones, o sea... Es que el ¿cómo? decir buen cristiano y mal cristiano ya se me hace Ajá. algo difícil de catalogar. Ajá, sí, exacto. También. Porque ¿en qué escala lo Yo basas? yo incluso ni siquiera diría buen cristiano o no cristiano, diría cristiano o no cristiano. Porque si tú eres cristiano y si tú te acercas a Jesús, no hay forma de que tu vida no sea transformada y no sea impactada a través Yo de diría eso. incluso creyente o no creyente. O sea, porque Sí. también la etiqueta de cristiano... Cristiano me se va hace como a la muy- religión, ¿no? Ajá, Sí, exactamente. Sí, Entonces, creyente y ahora, en si lo... Jesús o no creyente. Ajá, exactamente. Entonces, si lo partes de... ¿Crees? O sea, Pues, ya ¿qué tanto creer... crees? Ajá, pero el hecho de ya creer, ya. O sea, ya es la fe. O sea, la neta es la fe. Lo que tú Sí, eres algo sí, por 100%, fe. Eres algo por 100%. gracia. O sea... Sí, pero de alguna manera también se tiene que ver reflejado en tus actos. Pues no sé, en la Biblia se establece también de que va a haber gente que así de chispacillo, De ¿no? panzazo. De panzazo alcanzaron la gracia de Dios, pero porque nunca fue por obras. O sea, sí entiendo el fruto, debe haber un fruto. Pero hay gente que da fruto al 10, al 20, al 50 y al 100. Entonces va a haber gente que va a vivir en el 10. O sea, y también tenemos que ser pacientes con ese tipo de Sí, personas. pues sí. Entonces no siempre, no todos y no ahora. O sea, sí me doy a entender. O sea, hay gente que, por ejemplo, esa es otra cosa que cometemos mucho el error. Juzgamos a la gente por su presente, no por quien pueda llegar a ser. O sea, por ejemplo, el hermanito ya pecó, ya hizo un pecado horrible, ya es el mataperros. ¿Sí me doy a entender? O sea, no, quién sabe si Dios lo restaura, lo restituye, le da gracia y hace 20,000 cosas más chidas en su vida. O sea, no tenemos que tender a los absolutos más que nada, ¿no? Porque eso nos puede pasar a nosotros. O sea, podemos cometer un error y decir, ya es el mataperros. O sea, no. O sea, la gente hoy puede estar equivocada, hoy puede estar lejos de Dios, hoy puede estar rechazando el evangelio. Mañana, quién sabe. Y tenemos que ser pacientes. Exactamente. Yo Sí. también creo que como que no es precisamente una trayectoria de hacia arriba Ajá, tu vida. exactamente. Siempre. Ajá. O sea, creo que puedes estar así. Una montaña rusa. sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, en lo que me llama mucho la atención también es en Hebreos cuando se lista los héroes de la fe. Y que en la misma categoría, por así decirlo, se pone a Abraham, creo que a Jacob, y se pone a Lot. También se menciona a Lot como un héroe de la fe. Y Lot llevó una vida miserable. O sea, una vida en la que no glorificó para nada con sus actos a Dios. Pero se le cataloga como un héroe de la fe. Porque creyó, porque dentro de su corazón hubo fe en la promesa de aquel que habría de venir. Entonces, yo creo que verdaderamente, para bien nuestro, si estás más acercado a Dios, tus actos van a ser conforme al corazón de Dios. Eso sí lo creo, Sí, claro. 100%. Sí, Yo sí. lo que creo, y creo que ahí está el mollo del asunto, es... Creo que si eres un creyente verdadero
no quiero decir, bueno, no lo quiero decir de esta manera, más bien creo que si tienes una comunión con Jesús, lo más probable es que tus actos cambien, pero no quiere decir que si tus actos no cambian, no quiere decir que no seas cristiano, que no seas creyente. Sí, exacto. Porque muchas veces lo solemos ver así, ¿no? Es, este vato está haciendo esto, dice majaderías, no, muchísimas cosas, incluso cosas más fuertes, ¿no? Que realmente sí son pecados. Entonces, eso no quiere decir precisamente que no sea creyente. Pero yo sí creo fervientemente que Jesús, pues te estás acercando a Jesús y que Jesús va moldeando tu corazón y que realmente sí vas demostrando a los demás que realmente eres un creyente. Y no porque tú lo quieras demostrar, simplemente porque tú mismo estás cambiando tu forma de ser y de vivir. Sí, pero también pasa a la inversa. Así como aquel que no está mostrando frutos no precisamente no es creyente, también el que está haciendo cosas no precisamente es creyente. Porque en la Biblia dice que va a llegar un día donde, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y predicamos y todo el rollo. Sí. O sea, hicimos. Y Jesús les va a decir, apártense, no los conocí. Nunca los conocí. Creo que el enfoque nunca debe estar en los actos. Eso sí estoy de acuerdo. O sea, nunca debe estar, si esta persona está haciendo esto... es un buen cristiano. Es un buen cristiano, es un buen creyente. Si no estoy diciendo eso, simplemente digo que sí es una consecuencia sin llegar al extremo que en muchas ocasiones pasa, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo de las relaciones. O sea, que cuando estás conviviendo con alguien, por ejemplo, nosotros ya tenemos un lenguaje en común, ya hacemos las mismas bromas. Puedo hacer una cara y ellos van a entender a qué me refiero, ¿no? O sea, hemos estado tan en contacto el uno con el otro que si decimos X palabrita, definitivamente nos vamos a entender. Y así pasa con Dios. O sea, estás tan en contacto con Él que te empiezas a parecer a Él aunque no lo buscas. O sea, porque estás enamorado de Él. O sea, a mí me gusta mucho ese símil de la relación. Y se ve mucho en la Biblia también, ¿no? O sea, que se habla de la novia de Cristo, de los amigos. O sea, Jesús nos llama amigos. Y nos da esa cercanía de llamarnos cercanos, ¿no? O sea, en ese sentido de... Si convivimos y estamos cerca de Él, pues vamos a terminar pareciéndonos a Él, aunque no lo busquemos. Sí, claro. ¿Sabes cuál es el asunto del meollo de lo que veo? Es nuestros actos tienen que ser un termómetro para nosotros mismos. No para que los demás nos juzguen. Tal vez nuestras intenciones. Yo creo que más que nuestros actos, las intenciones del corazón. No, porque... No creo, porque uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. ¿Le está llevando a algo mejor? O sea, si tú dices, no, sí, yo creo en Dios y que creo, mi forma de ver a Dios es esta, pero tus actos no están siendo mejor, no están mejorando, o estás haciendo las mismas cosas, o peores que antes, ahí sí te tienes que estar preguntando, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué en mi vida necesita cambiar para que realmente yo mismo haga cosas que no estén ofendiendo a Dios? Pero ahí surgiría la pregunta, ¿por qué estoy haciendo cosas? ¿Para no sentirme mal? O sea, ¿cuál es la intención de no hacer cosas? Sí, yo también voy más para las intenciones que los actos, que regularmente van de la mano. Sí, van de la mano, pero hay un pasito ahí escondido en las intenciones. Sí, lo entiendo, pero la diferencia es que los hechos son objetivos y las intenciones son subjetivas. No. Sí, las intenciones son... Los hechos no son objetivos. No, para mí tampoco no, los hechos hablan más que las intenciones, porque el corazón es súper engañoso. Las intenciones, nosotros mismos nos podemos engañar de nuestras propias intenciones. Y fíjate, yo es algo que oro constantemente. Dios, no permitas que más bien no permitas, o hazme ver si mi arrepentimiento es genuino o que lo estoy haciendo por una persona o porque te necesito ahorita o porque tengo este problema. Pero ahí estás analizando tus intenciones, es mucho mejor. Sí, que analizar tus actos. No, pero una de las cosas es lo que yo estoy... mi ejemplo es porque mi corazón es engañoso, porque ya me ha pasado que he regresado y realmente no lo había hecho por una convicción genuina. Entonces, justo es eso. Después pasa la emoción. Pero tus actos también estaban siendo engañosos. Exacto. ¿Cómo? Por tus actos que estabas teniendo de haber regresado a los caminos de Dios también estaban siendo engañosos. Aunque pudieran verse como objetivamente que estabas en el camino de Dios, realmente no eran objetivos esos actos. Porque las intenciones detrás eran... A lo mejor agradar a otras personas. Justo eso. Pero mis intenciones, según yo, eran las correctas. Sí. Yo estoy de acuerdo que todo puede ser engañoso. Sus intenciones y actos. Es que los actos... Ahí va justo esto. Los actos los puedes... fingir unos meses, a lo mejor años, pero ya que lo fijas
con tantas veces, yo no sé. No sé, Yo creo no que sé. sí. Yo Yo creo creo que sí que, se puede, que todo o sea, es súper engañoso. Hay mucha gente ahorita que está sirviendo con las intenciones incorrectas y nunca se ha cuestionado sus intenciones. Es que- igual que tú. Es que justo es eso, amigo. Ajá. Justo es eso. Yo no creo que esas personas se estén analizando a sí mismas. Ajá. Entonces, pero sí pasa que los demás lo analizan. Justo eso es claro. lo que tú estás haciendo. Lo que tú estás haciendo, yo creo que es lo que no se debería hacer. Ajá. Es analizar a los... Y te lo digo así con... No, bien, suelta. ¿eh? Sí. Es analizar a los demás Ajá. y decir, es que esta persona está sirviendo y no estoy viendo esto y esto. Más bien, yo creo que uno mismo debería ser el mismo el termómetro de las cosas que estás haciendo. Y a lo que me refiero es, a ver, mi forma de creer en Cristo, lo que estoy haciendo, ¿me está llevando realmente a amar, a hacer más cosas que amen a Dios? Ujú. ¿O no? Pues es que, no sé, o sea, yo sigo creyendo que esa misma cuestión, si te la cuestionas en tus intenciones, va a afinar tus intenciones como va a afinar tus actos. O sea, no creo que las intenciones... Es que las intenciones muchas veces son muy engañosas. Por es lo eso, que digo. pero lo que yo estoy diciendo es, no estoy diciendo confía en tus intenciones, estoy diciendo cuestiona las intenciones, no cuestiones tus actos. O sea, porque si cuestionas los actos, puedes ver a alguien que, ¿sabes qué? Es que esto que estoy haciendo está reflejando algo mal. Voy a hacerlo bien, pero con una mala intención. O sea, con la intención de verte bien, no de actuar bien. Entonces, si dices, pues estoy sirviendo, pero ¿con qué intención lo estoy haciendo? Y te cuestionas eso, vas afinando la intención. O sea, y sí, haces cosas buenas, pero con la intención adecuada. No con una intención de verte bien solamente. Porque hay mucha apariencia. Hoy en día lo que más abunda es la apariencia en el cristianismo. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo. No estoy diciendo que no cuides tus acciones. Las intenciones con las que lo haces es lo importante. Es que justo ok. Es que el termómetro, ahí el ejemplo es, el termómetro, o más bien, lo que te dice un termómetro es el nivel de calentura que tienes, ¿no? O el nivel de temperatura que tienes. Uh-huh. Pero ese no es el problema. O sea, ese no es el problema. El problema es otra cosa que traes adentro de tu cuerpo. Entonces, justo es eso. Tus actos son el termómetro. Pero es que es bien complicado porque, o sea, si ya estás engañado en tus intenciones, ¿cómo vas a juzgar el acto? Uh-huh. O sea, ya está cegada tu intención. Ujú. Entonces, mi intención, estoy haciendo esto por volver a Dios. Entonces, yo mismo voy a decir, pero esto, o sea, no puedo yo juzgar mis actos desde unas intenciones que no tengo. O sea, lo veo muy complicado. No, es que no estoy diciendo juzgar, digo que es Analizar. el termómetro. O sea, ¿cómo puedes medir de una manera objetiva o cómo puedes ver de una manera tangible, no quiero decir objetiva, tangible tus intenciones? No sé si los actos sean el mejor Pero es termómetro. que ya estás enlazando las intenciones con los actos, pues Ujú. ahí ya. Porque ¿Cómo? dices, ¿cómo puedes ver las intenciones si no ves los actos? Pero si ya de antemano están engañadas tus intenciones, pues no, tampoco vas a ver los actos. Uh-huh. O sea, porque tus intenciones es tu análisis. Exactamente, entonces justo es eso. Entonces, a ver, si no estoy viendo unos actos... Y tú dices que los demás no ¿Duraderos? te digan, sino tú mismo. Exactamente. Tú no vas a poder ver que tu acto está mal si tu intención No es que no buena. te digan, sino no es nuestro... A ver, no es nuestro deber juzgar a los demás y decir, es que porque estás haciendo esto. Pero si alguien más te lo dice de una buena manera, qué chido, ¿no? Pero creo que muchas veces ahí es donde se confunde y es donde a mí no me gusta llegar a ese extremo, es del versículo de por sus frutos los conoceréis. Porque justo Aunque ahí es eso. habla específicamente de los falsos de los falsos profetas. maestros. Sí, Sí, no hablaba sí, de sí. cristianismo. Pero como tal. es que justo hablaba de este tema con un amigo, ¿no? De que Ujú. hablábamos de Daniel Javid y él me decía, es que yo no creo... Él es un falso profeta porque por sus frutos los conoceréis, porque dice groserías, porque esto y esto. Le digo, pues no creo, porque en muchas cosas, o sea, no lo conocemos realmente cómo es con su esposa, cómo es con sus hijos. Entonces, ahí serán los frutos. O sea, porque diga groserías o no. Es subjetivo, o sea, es subjetivo qué son los frutos, ¿no? Ajá, Porque, o sea, exacto. porque somos tan, pues, de muchas áreas que a alguien que le conviene algo, que tiene sus ojos puestos, como ejemplo tu amigo, que tiene sus ojos puestos en esas cosas que para nosotros son tan mínimas y tan irrelevantes, Ujú. para él es algo que refleja algo de su corazón. Sí, Entonces sí. es subjetivo eso. Ahora, pensando... No creo que sea tan subjetivo, porque si hay cosas que objetivamente están bien y están mal.
Entonces, tratar bien a las personas está bien o está mal. O sea, si tú te comportabas de una manera y ahora te comportas de otra manera distinta, encaminando a mejorar, creo que eso no es subjetivo. Sí, pero es que a él, por ejemplo, no se le puede juzgar bajo ese análisis porque no puedes ver su vida. Sí, o sea, justo es lo que yo digo, no puedes juzgar a los demás con ese versículo. Sí, y es que, pues es que el bien y el mal, entre comillas, a nuestros ojos, tanto de nuestro criterio, pues ya es muy, muy difícil, o sea, porque tú puedes creer que le estás haciendo bien a alguien y en realidad le estás haciendo mal. Y alguien puede ver eso y decirte, no, pues que le estás haciendo mal. No, pero es que lo estoy apoyando porque soy su amigo. No, pero pues lo estás llevando a que fracase en esa área de su vida, le estás haciendo un mal. Entonces, ahí es donde yo digo que es difícil. Es difícil en ese caso. Sí es difícil verlo. Definir. Pero tampoco creo que sea totalmente subjetivo. Pues la Biblia también habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, entonces, a veces calcamos frutos de decir, ay, mira, no sé, lo que tú quieras que haga la persona, ¿no? Uy, da unos 10 mazos o ayuda a mucha gente. Pero no sé si esos frutos o esas acciones realmente reflejen algo. Honestamente, creo que, o sea, tenemos que analizar, o sea, qué tipo de acción está haciendo la persona y también las intenciones. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si viéramos solamente los actos, podríamos decir, no manches, pues ese vato está diciendo groserías mientras habla de Dios. Pero la intención con la que lo está haciendo a mí se me hace genuina. O sea, creo que es una persona súper auténtica. Tampoco estoy diciendo que es perfecta, pero es auténtico aún en sus errores. Y yo lo que dije la neta es que yo no lo conozco. Yo no podría decir si es un si es un verdadero profeta o un falso profeta. No me atrevería a decir eso creo para que nada. Ni siquiera él se define como un predicador. Entonces, él no busca ni siquiera que se le vea como un profeta, ¿sabes? O sea, seguramente él no, pero sí entraría en la categoría de falso profeta. No lo creo, honestamente. Sí, yo creo que sí, porque está, o sea, no para Daniel Javid, o sea, independientemente de, o sea, como lo verían otras personas, pero seguro que es un falso, que mucha gente dice que es un falso profeta. Sí, exactamente. Entonces, sí, bajo el criterio de otras personas, pues... Entonces, deberían estar... Porque ni siquiera está predicando en iglesias ni nada. Sí, entonces... Sí, o sea, para él, pues dice, pues a mí qué. Pero pues, seguramente otras personas sí dicen, este es un falso profeta. Y pues ya lo he escuchado decir muchísimas veces, ¿no? Sí, que yo no me atrevería a meter las manos por el fuego porque no lo conozco. Por nadie. Yo digo que es genuino. Yo digo que es yo también creo que es genuino. Y hay cosas que me gustan mucho de su manera de verbalizar las cosas que yo siento, ¿no? O sea, que yo en algún momento he pensado... qué padre. Creo que yo pensaba lo mismo y él lo dijo como yo lo estaba pensando, ¿no? Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, en general yo sí creo que los frutos sí nos pueden decir muchas cosas. Sobre todo justo lo que hablabas de la paciencia, ¿no? Si estás siendo... Ahorita es una de las cosas que Dios me está mostrando mucho, que necesito ser mucho más paciente en las cosas que hago. Cuando no me salen las cosas bien, intento decir, Dios, ¿qué me quieres enseñar ahorita? Entonces, justo es paciencia. La paciencia. Sí. ¿Y qué es la paciencia? Creo que lo decíamos lo decía en el episodio pasado, ¿no? La paciencia es esperar sin que tengas ansiedad, confiando en Dios. No solamente es esperar y estar todo ansioso ahí. Es paciencia de una manera tranquila. Sí, en esos actos sí. Yo iba más a lo mejor de que tú decías actos de la iglesia o más visuales, pero el ejercer la paciencia, el actuar con amor, el tener gozo. De hecho, yo lo decía justo, o sea, no sabemos cómo se comporte Daniel Javid con su esposa. Con Dios mismo, ¿no? Con Dios mismo, con sus hijos, con sus... ahí es donde puedes ver los actos de la persona. Ahí es cuando puedes ver realmente a una persona. Sigamos adelante. Sí, vamos adelante. Ahí yo sí lo creo. Sobre todo cuando ves el pasado de la persona y ves, esta persona está cambiando, yo pudiera decir, esta persona sí tiene un genuino arrepentimiento o está buscando de una manera genuina a Dios. El antes y el después, a mí sí se me hace muy importante. Y bueno... Remedio para salir de la doble vida. Yo creo que la primera de las primeras cosas, y ya lo hemos dicho, es confesarlo. Amistades cristianas reales, no aparentar, quitarnos esos estándares de santidad irreales y platicar tus debilidades, que viene de la mano con confesarlo, ¿no? Eso de estándares de santidad, neta, asterisco triple, porque muchos cristianos confunden mucho lo que es... que ya somos santificados y que estamos tratando de parecernos más a Jesús, a decir, no, es que si no te santificas, no. O sea, no sé, yo por lo menos ahí sí veo y digo, espérate, o sea, la chamba no es de uno, o sea, la transformación la hace Dios, la obra la hace Dios, permanece cerca de Él, y deja que Dios obre, o sea, neta, a veces
Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? O sea, ya cuando tu esfuerzo de santidad sobrepasa o atropella la dignidad de otra persona, ya la estás regando. Sigamos adelante. Sí, pues poner cualquier tipo de criterio definiéndolo como un buen cristiano y mal cristiano, para mí ya pones una carga que no deberíamos de tener. Uh-huh. Entonces simplemente tienes que mostrarles, a mi manera de ver las cosas, a las personas lo que Dios ha regalado ya para cada uno de nosotros, los tesoros que ha regalado y que podemos hacer uso de ellos, que son las bendiciones de los principios de la Biblia, que están ahí para nosotros y no como que un deber que tienes que serlo porque si no Dios se molesta contigo. Uh-huh. Cuando desagradamos a Dios, pues es porque a Dios no le agrada vernos sufrir, Dios no le agrada vernos en una vida llena de, pues sí, de tristezas, de enojos, de envidias, de tantas cosas que nos hacen daño unos a otros. Como yo lo veo, no es un Dios, pues sí, egocentrista, que si no lo obedeces se siente mal porque no lo obedeciste, por el simple hecho de no obedecerlo. Es como los padres naturales. Uh-huh. O sea, si tú te enojas con tu hijo porque no te obedece, es porque sabes que lo que le estás diciendo es para bien de él, y es porque le va a ir mal, porque se va a caer, porque va a sufrir, y a ti te duele como papá, me imagino, que tu hijo sufra. Entonces, por eso se desagradan de malas conductas, no simplemente porque al papá le afecte que no hagas la tarea como tal en su persona de él. Sí. Pues se molesta, ¿por qué? Pues porque sabe que si no haces la tarea, te va a ir mal a ti, ¿no? No porque al papá le afecte como persona. Entonces Dios, yo creo que no se molesta, o si se molesta, o no se desagrada, si se desagrada, porque no le estás cumpliendo con unos estándares que Él tiene para tu persona, sino se desagrada o se entristece porque sabe que tu vida aquí va a ser más miserable si no sigues el instructivo que Él te dio para vivir aquí en la tierra. Sí, y el objetivo por el cual fuimos creados, honestamente. Sí. Totalmente, amigos. Y pues bueno, ya para ir cerrando, amigos, ¿qué piensan de estas frases? Perfiles de santidad, chats de iniquidad. Es como decir, perfiles vemos, inbox no sabemos. Sí, ándale, totalmente. Inbox de iniquidad. Sí, no manches, o sea, sí. ¿cuántas veces fingimos y ponemos en tus versículos? Exactamente. Y pues, yo me acuerdo de muchos compas o batillos ahí que sé que, pues no manches, o sea, ponen devocionales todos los días y así. Y los DMs, pásame el pack. Sí, conozco un cuate así. Tal cual. Y de hecho, una vez lo mencioné, ese cuate que ligaba con puros versículos de la Biblia. No, eso nunca funciona. No sé. Puede funcionar. ¿Cómo sabes que no funciona, amigo? He visto que la raza lo intenta. Me han contado. No, honestamente sí he visto que digo, una vez me platicaban, un chavito. Puede funcionar, o sea, bajo un círculo social que, pues así, ¿no? Tan cerrado y tan cortito de vista. ¿Quién sabe? O sea, no te estás fijando en lo adecuado. Yo creo que la mayoría de veces no funciona, definitivamente. Exactamente. No estás conociendo a la persona. O sea, si a lo mejor conoce alguien que le haya caso de éxito. Eso, no. Ahí sí, un DM. Las pantallas. Un inbox. Y pues vivir una doble vida siempre traerá dolor. Sí. Sí. Si en algún grado u otro estás viviendo de manera hipócrita, de una manera de aparentar cosas, créeme que no vale la pena esa imagen que tú estás dando con la tranquilidad de desenvolverte como tú eres en todas las áreas de tu vida sin aparentar. No vale la pena, en serio. Sí, yo creo que la tranquilidad mental, espiritual, es lo que tenemos que buscar en muchas ocasiones, ¿no? O sea, en la mayoría de las ocasiones de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, si vamos a hacer algo es porque nos va a dar tranquilidad mental y espiritual, ¿no? O sea, emocional, exactamente, estabilidad. Hay que buscar la estabilidad emocional. De las primeras cosas que yo aprendí del cristianismo cuando nací de nuevo fue... Y Dios, en 2 ocasiones distintas Dios me dijo, yo voy a dar testimonio de ti, porque estaban hablando mal de mí y diciendo mentiras. Y después yo la regué y Dios me dijo, voy a dar testimonio de ti. O sea, Dios me expuso
y me defendió al mismo tiempo. O sea, cuando yo requerí defensa, Dios estuvo ahí y dio testimonio de mí. Cuando requerí ser expuesto y corregido, Dios dio testimonio de mí. Entonces eso se me quedó clarísimo y bien grabado. Entonces es algo que les compartiría a nuestra audiencia. Dios va a dar testimonio de ti, para bien o para mal. Entonces, qué mejor ser genuino, lo más genuino que puedas, ¿no? O sea... Sí, y creo que parte de ser genuino también te facilita el que cada vez te importe menos lo que los demás piensen. Uh-huh. Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, últimamente han pasado cosas en mi vida que yo digo, Dios va a dar testimonio, tiempo al tiempo. Van a ver. Ahí, ya solté ahí un poquillo. Sí, bueno. justo es eso. También pasa. Que uno es el malo de la historia y ni siquiera es como... Exacto. Calma. Calma, las cosas caen por su propio peso. Que hablen. Y si no caen, Pues si no caen, pues, ¿qué importa? Si no caen, todo tranqui, seguimos avanzando. Uh-huh. Sí. Entonces, pues con esto cerramos el episodio último donde va a estar nuestro amigo Chiqui Mendoza. Por cierto, algo importante. Si estás viéndolo por YouTube, ponle pausa, ve a Instagram, Inadaptado Podcast Show y dale seguir. Ahorita ya te esperamos. Ya, a ver, ponle pausa, te esperamos aquí. Dude. Bien hecho. Gracias amigo. Gracias, compártelo también. Pues con esto cerramos. Algo que quieran añadir, amigos, una despedida. Pues muchachos, fue un honor abrirles la puerta de mi hogar para que pudieran grabar estos episodios aquí. ¿De qué hablas? ¿La iglesia de nada? Es la iglesia de nada. Es el lobby de la iglesia. El lobby de... hace falta Jaimico. Es la parte menos, Jaimiquito, ¿por qué? ¿Por qué se lo llevaron? Ya sé, hay que rescatar a Jaimiquito. Cuando me vaya, rescaten a Jaimico, por favor. Igual lo podemos poner ahí a hablar. Sí, pueden a Jaimico. Compren un peluche de Jaimiquito y aquí pónganlo. Gracias a todos. Muchas gracias por escucharme. Yo creo que van a seguir escuchando de mí. Hay muchas cosas en las que podemos pensar, en donde yo puedo seguir creando contenido y seguir siendo parte de Inadaptado Podcast Show. O si no, se quedan con dos grandes hosts, muchachos, que no, la van a romper. Y si buscan un tercero, ya saben cuál es mi requisito. Que no sea pip. Se quedan, es broma. Y pues no, gracias por todo, muchachos. Seguimos en contacto. Si me extrañan, me buscan ahí por Insta, me buscan por Face. Checan qué música escucho para que vean que no es cristiana. Y pues bueno, gracias por todo. De mi parte, les agradezco de corazón. Disfruté muchísimo esto y espero volver. A lo mejor vuelvo, a lo mejor no. Y pues ya eso sería toda mi despedida, muchachos. Pues sería todo. Un momento. Robert, ¿tú no quieres decir nada ya para cerrar el episodio? Pues fue un gran episodio, la verdad, muy interesante. Es algo que pocas veces se habla en las iglesias. Y es algo muy real que a muchos nos ha pasado y a muchos nos puede seguir pasando en distintas áreas. Y el reconocer que es así, pues, nos ayuda. Sí, totalmente. Y hay que tener menos miedo al que irán y al ser expuestos. Porque sí, duele al principio, pero duele más. Sí. Seguir con esa vida, ¿no? Sí, claro. Duele más, es más doloroso. Y pues bueno. Amigo, un gusto tenerte durante estos episodios. Gracias, muchachos, igualmente. Y pues ya. Nos vemos, hasta luego. Despídanse con energía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! Ya.